TVO Channel. Así es, por ahí, por TVO Channel, comienza el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al Deporte en Marcha en el apasionante mundo del deporte. Les habla Royster Linares Finol y vamos a revisar el inicio de esta temporada 2021 de la Major League Baseball por TVO Channel. Play ball, así es, comenzó el béisbol élite, el béisbol de las Grandes Ligas, en cualquier lugar donde se disfrute de este deporte y sobre todo en esta época tan lamentable que está viviendo la humanidad, en esta época de la pandemia COVID-19. Bueno, esto trajo como consecuencia que prácticamente se paralizó el mundo y el deporte no fue esquivo a todo ello. El béisbol de las Grandes Ligas, la temporada 2020 fue recortada. 2021 comenzó con el 1 de abril, comenzó en este caso la temporada de 162 juegos, en la cual es el formato original, así que disfrutemos entonces de esta ocasión, de esta temporada. Bueno, y a través de TVO Channel, ustedes suenan la campanita, se suscriben, ahí van a estar disfrutando de el deporte en marcha para todas las incidencias del béisbol de las Grandes Ligas y mucho más. Así es. Entonces comenzamos con esta temporada 2021, comenzó el 1 de abril, lamentablemente los Mets de Nueva York, donde allí se encuentra el boricua Francisco Lindor, no pudo debutar con ese nuevo equipo de los Metropolitanos de Nueva York, de los Mets de Nueva York, donde, firmó un contrato que vamos a estarlo conversando de $341 millones por 10 años. Esto para este boricua, una de las caras visibles de la Major League Baseball, este borinqueño. Pasó de los Indios de Cleveland junto con el también venezolano Carlos El Cookie Carrasco, de los Indios de Cleveland a los Mets de Nueva York. Pero el resto de la jornada se cumplió a toda cabalidad. Los juegos de los Mets y de los Nacionales no se dio porque precisamente hay 4 casos positivos en los Nacionales de Washington, y hay 7 que se encuentran en estos momentos en cuarentena. De hecho, esta segunda semana no vio acción tampoco los Nacionales. Sería para el martes 6 de abril, donde estarían escuchando la voz de Play Ball allí con Juan Soto, uno de los grandes jugadores latinoamericanos, en este caso el outfielder de República Dominicana, ganador del premio más valioso del viejo circuito de la Liga Nacional. Así que esto en cuanto a este inicio, donde podemos mencionar también un total de 256 jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos, y de ellos 228 son latinoamericanos. Uno de esos casos que ya vamos a estarle hablando sobre ello, de los Marlins de Miami, que no le fue muy bien en su inicio de la campaña. De hecho, el equipo de los Mets de Nueva York no le fue muy bien. Los Phillies de Filadelfia hasta los instantes de esta primera semana, junto a los también Bravos de Atlanta, en esa serie que se dio, los Phillies barrieron en 3 compromisos, ganaron los 3 juegos a los Bravos de Atlanta y son los líderes de la división este de la Liga Nacional. Comenzamos por allí. De igual manera, los Rojos de Cincinnati y los Cachorros de Chicago también tienen marca de 2-1 en esta primera semana y son los que mantienen el liderato en la división central. Mientras que el actual campeón mundial de la serie mundial, como es los Dodgers de Los Ángeles, junto a los Padres de San Diego, que es su gran rival en esta división, del oeste, del viejo oeste, tienen 3 victorias y un revés cada uno de estos equipos. Esto en la primera semana del béisbol de las Grandes Ligas. Un equipo de los Padres de San Diego con Fernando Tatis Jr., que también firmó por un multimillonario contrato de 14 años para este joven
también dominicano. Bueno, mientras que los Dodgers de Los Ángeles en la temporada baja también realizó ciertos movimientos y ya se mantiene como uno de los que mantiene esa etiqueta de favoritos para repetir el título en la Serie Mundial. Esto en cuanto a la Liga Nacional. De igual forma, como le habíamos mencionado, pues el equipo de los Marlins de Miami en estos momentos cuenta con una gran cantidad de latinoamericanos. De hecho, los Astros de Houston es quien más jugadores nacidos fuera de territorio norteamericano es en estos instantes el que mantiene esa hegemonía. Pero el equipo de los Marlins de Miami también es otro de esos equipos que cuenta con muchos jugadores latinoamericanos y nacidos en otros países. Uno de ellos es precisamente, que lo hemos estado conversando a través de nuestras redes sociales, de nuestra cuenta de Instagram, de Royster Linares. Uno de ellos que podemos mencionar es el jugador nacido en Nassau, Bahamas, en las Bahamas, y es el séptimo jugador, imagínense, desde la década del 50, pues es el séptimo jugador nacido en las Bahamas que está presente en el béisbol de las grandes ligas. Nos referimos a Yarsdo Hermes Harrison Chihorst, mejor conocido en las redes sociales como Jazz, tal cual la música espectacular, Jazz Junior. Así que allí lo pueden ubicar. Piso Jazz 3 a este joven jugador de apenas 23 años de edad. Como dije, es el séptimo. Antes lo antecedió Andre Rogers, Tony Curry, Andre Rogers en 1957, Tony Curry en 1960, Gentry Ford y Ed Ambrister en 1973, Will Kulmer en 1983 y Antoine Richardson en 2011. Fue el último, pues, jugador nacido en Bahamas que jugó en el béisbol de las grandes ligas. Podemos mencionarles que este joven Jazz Junior, pues corre muchísimo, vuela bajito, como también lo podemos mencionar. Ahora nos vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, pero pasando ahora a la Liga Americana. Ya hemos hablado de la Liga Nacional, donde se han dado también algunos cambios. Nolan Arenado ahora vistiendo el uniforme de los Cardenales de San Luis. Pero en la Liga Americana también hubo ciertos cambios. Por ejemplo, los Astros de Houston perdieron a George Springer, que pasó del equipo sideral, cambió de aire a Air Canada. Sí, señor, a Canadá, a los Azulejos de Toronto, a los Toronto Blue Jays. Este equipo que es uno de los, favoritos también para ganar la división de la Liga Americana. Y precisamente los Azulejos de Toronto, pues estuvo allí comandando y ganó una serie particular de 2-1 ante los Yankees de Nueva York, que es otro de los máximos favoritos en la Liga Americana. Así que esto en cuanto a la división que fue dominada en 3 juegos por los Orioles de Baltimore ante los Medias Rojas de Boston. También pasó, la escoba en 3 juegos, le ganó los 13 compromisos a los Medias Rojas de Boston. Ahora bien, en la división central está bien fuerte la lucha, está bien apretada, como quien dice. Detroit Tigers, los Royals de Kansas City y los Twins de Minnesota, pues allí con marca de 2-1 en lo que fue la primera semana del béisbol de las mayores. También hay que destacar en cuanto a los Astros de Houston, que en la división oeste pues mantuvieron una gran performance con 4 victorias al hilo en 4 presentaciones ante los Atléticos de Oakland. Esto en cuanto a la primera semana. De esta manera pues han estado presentes en el béisbol de las mayores. Vamos a indicarles de igual manera que los Medias Blancas de Chicago, que es uno de los equipos también con gran empuje, muchos latinoamericanos, entre ellos hay que mencionar que en esta primera semana contaron con un dominicano nacido en La Romana, Yermis Francisco
Yermis Francisco Mercedes. Este joven de 28 años de edad ya hizo su debut en 2020, aun cuando fue tan solamente un solo turno al bate que tuvo, pero en este inicio de semana, pues del Opening Day de las Grandes Ligas, pues se fue de 8 turnos, 8 hits en sus primeras apariciones en el Pentágono. Además que fue elegido como el jugador más valioso de la Liga Americana. Así que que pertenece a los Tigres del Licey en República Dominicana de la Romana. Precisamente este joven que está por parte de los Medias Blancas de Chicago, que cuentan con un José Abreu y con un Luis Roberts, que están dando, por supuesto, también gran calidad, presentando un gran espectáculo por el lado de los patiblancos. Hay que, de igual manera, destacar, para mencionar otros casos, cómo fue la distribución en cuanto a los jugadores latinoamericanos que participaron en el primer día en el roster de cada uno de estos equipos. Bueno, hay que mencionar que República Dominicana mantiene la hegemonía como el país con mayor aporte en cuanto a la Major League Baseball. 98 jugadores nacidos en la República Dominicana fueron los que presentaron en el roster de cada uno de las 30 organizaciones en el béisbol de las Grandes Ligas. Le sigue Venezuela con un total de 64 nacidos en Venezuela, también estuvieron allí presentes en el Opening Day de las Grandes Ligas. Mientras que Cuba y Puerto Rico tuvieron una cuota de 19 jugadores cada uno, también sobresalientes para el inicio. México, por su parte, un total de 11, le siguió Canadá con 10, Japón 8, Colombia 6, Curazao con un total de 5 jugadores, Corea del Sur 4, Panamá con 2. Esta ha sido la distribución, por lo menos, de los jugadores en estos 246 nacidos en otros países. Pero también hay que destacar, ya como hablábamos de Bahamas, Aruba, Australia, Bahamas, Brasil, Alemania, Honduras, Holanda, Nicaragua y Taiwán con un jugador nacido en estos países. Así que esto en cuanto a este inicio, una serie bien importante la que se iba a estar presentando entre los Yankees de Nueva York con 2 victorias, o quise decir una victoria y 2 reveses ante los Orioles de Baltimore, que fueron los que comandaron la división este en la primera semana. Ya fue alcanzado el primer triunfo de los Yankees ante este equipo, que es una muy buena pugna que se va a estar allí presentando con el cuadrangular, con las bases llenas de Giancarlo Stanton. También destacar que Aaron Judge dio vuela cerca, pero Stanton, hay que mencionar, recalcar y subrayar que fue con las bases llenas, fue un gran slam. También vio participación Aroldis Chapman, el venezolano Gleyber Torres, y la victoria correspondió al zurdo Jordan Montgomery. Esto para mencionar de esta división de la Liga Americana. También vamos a mencionarles y a revisarles que los Mets de Nueva York se iban a enfrentar a los Phillies de Filadelfia, un juego que a un principio estaba ganando el conjunto de los Metropolitanos de Nueva York, y los Phillies luego realizaron hasta un total de 5 carreras, esto para juegos de la Liga Nacional. Hay un tema pero muy sobresaliente en la Major League Baseball en todas estas fechas. Es más, hay quienes mencionan que en los medios de comunicación social de los Estados Unidos, el tema puntual, el tema, digamos, vital en cuanto a el béisbol de las Grandes Ligas no ha sido, digamos, quién ha ganado, quién ha perdido, los estrenos o los debuts de algunos jugadores, toda la situación
de Yoermis Mercedes con los Medias Blancas de Chicago, que Eric Hosmer fue el jugador más valioso también con gran desempeño por parte de los Padres de San Diego. No, todo esto de una u otra manera ha pasado por debajo de la mesa. Y esto lo decimos porque hay un tema político que se ha estado tratando y que ha afectado de una u otra manera la Major League Baseball. Y con esto vamos a finalizar esta entrega de El Deporte en Marcha, la cual vamos a tratar de, escudriñar, de investigar de mejor manera, pero hasta los momentos el tema político, sí es cierto, pasó factura en el mejor béisbol del mundo. Esto se debe a que Rob Manfred, como comisionado del béisbol de las grandes ligas, el que se encarga en este caso de velar por el mejor desempeño de los jugadores, el mejor desempeño del béisbol, de las reglas, que ya también vamos a hablarles un poco sobre ello, pues Rob Manfred, como comisionado de béisbol de las grandes ligas, dio a conocer recientemente que el Juego de las Estrellas, el All-Star Game, que en esta campaña iba a realizarse en Atlanta, donde obviamente se iba a rendir un homenaje póstumo a uno de los máximos, a una de las grandes figuras icónicas, leyenda y gloria del deporte estadounidense en todo su extracto, pues como es Henry Aaron. Hank Aaron, quien fue el hombre que derribó la marca de Babe Ruth en cuanto a cuadrangulares se refiere. Hank Aaron falleció pues recientemente y fue incluso quien hacía el llamado para que asistieran, para que participaran, para que disfrutaran del Juego de las Estrellas, del All-Star Game, a realizarse en su Atlanta amada, en su Atlanta adorada, donde brindó tantos frutos y brindó tantas emociones con todos sus batazos laberínticos, de sus batazos de jonrones. Bueno, después de toda esa fiesta que se estaba montando en Atlanta, en el estadio de Atlanta, sede de los obviamente de los Bravos de Atlanta, pues se decidió que el juego no se iba a realizar, el Juego de las Estrellas, a mitad de la temporada no se iba a realizar allí por una decisión del estado de Georgia en cuanto a la situación del voto. Esto definitivamente se dice incluso que en los medios que Rob Manfred le declaró la guerra a los republicanos norteamericanos. Esto es y ha sido y será, pues, como muy bien dicen en el argot beisbolístico, la pelota pica y se extiende porque lamentablemente le apartó, le quitó, le privó a los amantes del béisbol en Atlanta en no ver ese Juego de las Estrellas por toda esta situación. Hay quienes mencionan, se especula que Colorado sería la sede del próximo Juego de las Estrellas, es decir, de la edición de 2021. Y voy a cerrar en cuanto con algunas reglas que se han estado, realizando con la bioseguridad en la Major League Baseball. Precisamente Rob Manfred junto con el representante de la Asociación de Peloteros, nos referimos a Tony Clark, han llegado a un acuerdo donde, de una u otra manera, si hay doble juego y en el primer compromiso llegan empatados al séptimo inning, pues ese juego va a ser colocado o va a estar optando por la regla panamericana. Es decir, que hay un corredor en segunda sin out comenzando el inning y esa es como tal la regla panamericana para, agilizar un poco más el juego. Ahora bien, hay otras reglas también, por lo menos se eliminó el bateador designado universal, es decir, la Liga Nacional no va a contar con bateador designado. Y de igual forma, por toda esta situación, que me parece magnífico, por toda esta situación, aun cuando en el juego de los Mets y de los Nacionales no fue así, pues hay un tax squad que
se habla de 5 jugadores que están allí, como quien dice, latentes, emergencia, para sustituir a jugadores que presenten alguna situación irregular, emergencia, COVID, etcétera, etcétera. Así que esto son o ha sido parte de lo que se ha vivido en esta primera semana del béisbol de las grandes ligas. Y cierro con broche de oro para decirles que una de las grandes figuras que hay que seguir muy de cerca, o hay que seguir a varias figuras muy de cerca porque consideramos que son integrantes del Salón de la Fama del béisbol de las grandes ligas. Nos referimos a José Miguel Cabrera, venezolano, Albert Pujols, dominicano, Nelson Cruz, dominicano, y Yadier Molina, borinqueño. José Miguel Cabrera con los Tigres de Detroit, Albert Pujols con los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, Nelson Cruz con los Gemelos de Minnesota, que dio gran slam y disparó 2 cuadrangulares en la segunda semana, abriendo la segunda semana, y en este caso Yadier Molina, uno de los magníficos y referentes, icónicos receptores de las grandes ligas con los Cardenales de San Luis. Decimos esto porque cuando finalice su carrera, tendrán que esperar 5 años para luego ser llamados al Salón de la Fama, y tengan por seguro que estos nombres van a estar allí. José Miguel Cabrera, en su primer turno, bajo una gran nevada, dio cuadrangular y se colocó a 12 para llegar a la cifra de 500 jonrones de por vida para este jugador venezolano. Esto en cuanto a este gran broche de oro con el que queríamos finalizar en una fecha también que queremos recordar, 5 de abril, previo, por cierto, a nuestro cumpleaños, el 6 de abril. El 5 de abril, quiero recordar, y ha sido una fecha bien importante para nosotros como venezolanos, bien importante, el zuliano Luis Ernesto Aparicio Montiel, nacido en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, donde ese hasta los momentos el único venezolano que está en el Salón de los Inmortales, en el Salón de la Fama en Nueva York. Y Luis Aparicio en 2006 fue uno de los que recibió el anillo, fue uno de los primeros que recibió el anillo por su magnífica y brillante carrera con los Medias Blancas de Chicago, porque en el 2005, pues Osvaldo Guillén se le ocurrió como manager conducir a los Medias Blancas de Chicago al campeonato de la Serie Mundial. Será entonces hasta una próxima oportunidad donde estaremos revisando más del béisbol de las grandes ligas. Tenemos baloncesto de la NBA, también vamos a estar atentos con los Juegos Olímpicos, a ver qué va a ocurrir con los Juegos Olímpicos, Liga de Campeones de fútbol, porque va a haber nueva jornada de la Liga de Campeones, de las diferentes ligas internacionales de fútbol. Se viene el Superclásico de España, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, así que allí vamos a estar bien atentos con el deporte en marcha en el apasionante mundo del deporte. Hasta aquí nos trajo el tren. Muchas noches y muy buenas gracias por ahí, por TVO Channel. Nos veremos. Será hasta entonces. TVO Channel.